A Él estamos aquí. Si no fuera por la gracia de Él, no estaríamos aquí escuchando su palabra, no hubiéramos venido esta mañana gustosos, con ánimo, a venir aquí a la casa de Dios para escuchar su palabra, porque Él a través de cada uno de los que pasamos aquí al frente, independientemente si son ministros, pastores, evangelistas, lo que escuchamos aquí, alguien viene con una palabra y esa palabra nos llega, porque de eso aprendimos nosotros, de eso aprendemos. Y como dice la palabra de Dios, dice que Él se vale del más humilde para exaltarlo aquí. Entonces, un día de estos va a pasar Fina va a pasar aquí y nos va a decir algo y nos va a impactar. O a veces en la calle miramos algo, alguna escena, y nos trae algo a la mente y nosotros de eso aprendemos y la traemos aquí a compartirla, porque aquí estamos para aprender y para compartir la palabra. Estaba yo estudiando unos versículos y bueno, le he puesto a esta prédica como nombre, ser agradecidos con Dios en todo tiempo, y eso es lo que nos falta mucho a nosotros, ser agradecidos, porque nosotros nos acostamos, nos levantamos, como dice la palabra de Dios, dice, el sol sale, se opone y así es el tiempo, va dando vueltas, pero nosotros no nos damos cuenta que si nosotros amanecemos al otro día, abrimos nuestros ojos y miramos la luz del sol, ya es un milagro. Y eso hay que agradecer a Dios. Y eso nosotros pues no lo valoramos. Nosotros pensamos que como estamos vivos, de ley tiene que amanecer. O de ley tiene que salir el sol. Y muchas de las veces nosotros, a ver, ¿quién de ustedes? Yo creo que nadie ha orado porque salga el sol. ¿No es cierto que no? No oramos. Porque por naturaleza, desde que hemos nacido, sabemos que es el día y la noche y que va pasando y no nos acordamos que eso es un gran milagro. Ese es un milagro de Dios. Pero que nosotros no lo agradecemos. Por lo menos debemos de abrir los ojos y decir, ah, Dios mío, ya ha amanecido, gracias Dios mío, porque he podido ver la luz de este nuevo día. Pero nosotros no lo hacemos. No damos gracias por la comida que comemos todos los días. Porque decimos, bueno, nos fiamos del bolsillo, del trabajo. Pero ¿quién nos da el trabajo? ¿Quién nos da el dinero? Viene de Dios. Dice, no, pero si yo trabajo, Dios no hace nada por mí. Claro, Dios no hace nada por mí. Pero ¿quién te da las fuerzas? ¿Quién te da el valor para que tú te levantes y puedas ir a trabajar y ganarte tu sueldo? ¿Quién? ¿Tu marido? ¿Tu mujer? ¿Tu hijo? No. El que da toda esa fuerza es Dios. Por eso es lo que dice, yo te renovaré, te daré las fuerzas del búfalo. Claro, cuando uno se llega cansado, al otro día dice, no, yo capaz que mañana no me voy a trabajar porque estoy bien rendido, estoy cansado. Pero si venimos a Dios y le pedimos y le damos las gracias porque Él nos ha levantado un día más, vamos a amanecer descansados, descansamos en el Señor, porque el Señor también, Él descansó, Él se sentía cansado y necesitaba descansar, y Él descansaba. ¿Cómo descansaba Él? Él cuando estaba cansado se iba al campo, dice, al monte, a orar, a pedirle al Señor que le dé fuerzas. Imagínense, que le dé fuerzas para Él poder seguir, y eso que Él era el Hijo de Dios. Bueno, es el Hijo de Dios, pero en ese tiempo, como estaba hecho hombre aquí, se despojó, dice, de su gloria y vino aquí como hombre. Entonces era un hombre tal como nosotros, con tentaciones y todo. Por eso es lo que Satanás, cuando después que Él resucitó, se lo llevó al desierto a probarlo, a ver, al desierto lo llevó, dice, el Espíritu lo llevó al desierto para probarlo, y Satanás ahí pues lo tentó de diferentes maneras.
Entonces, pues, he estado yo aquí estudiando, vamos a abrir en Filipenses 4, 6 y 7. El 6. Filipenses 6. Dice, por nada estéis afanados, sino que sean, dice, conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué nos quiere aquí dar a conocer la palabra de Dios? Que dice que por nada estemos afanados. O sea que si algo nos preocupa, vengamos a la presencia de Dios, le pidamos a Dios que nos quite las preocupaciones, porque somos de ser muy preocupados nosotros. Porque, ¿y qué es la preocupación? Yo estaba viendo y digo, ¿qué es preocuparse? O sea, ¿qué es preocuparse? Es como, por ejemplo, para entrar a la universidad. Dice, voy a hacer el preuniversitario, en mi país lo llaman así. O sea, hacer un estudio antes de ingresar a la universidad, que eso, bueno, los que hemos pasado por frente a la universidad, más que sea, lo hemos visto, que dice el curso preuniversitario. Entonces se sabe que los estudiantes que van a entrar a la universidad tienen que prepararse, o sea, tienen que dar un examen antes de entrar a la universidad para ver si están preparados o no. Entonces, preuniversitario. Pre quiere decir antes de entrar a la universidad. Y aquí nos dice, por nada estéis preocupados. Porque nosotros nos preocupamos de cosas que no sabemos si van a venir o no van a venir. Por nada estéis preocupados o afanados, que es lo mismo, afligidos, tristes, porque no sabemos. Entonces no, dejemos, dice, venid, dice, por nada estéis afanados o preocupados, si no sea, dice, conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en oración y en acción de gracias. Que no estemos preocupados por nada, sino que traigamos esa preocupación, lo que nos aflige, lo que nos entristece, el problema que tengamos, traigámoslo delante de Dios, dice, en oración y en acción de gracias. ¿Qué quiere decir esto? En oración, porque nosotros venimos, la oración es, ¿qué es la oración? Una conversación con Dios. Que uno se le dice, Dios mío, mira lo que me pasa. Él sabe. Pero le gusta que le vengamos, no sé, a los que tienen hijos. Nosotros estamos aquí, por ejemplo, y escuchamos un ruido por ahí. Un ruido de un vaso que se ha caído, por ejemplo. Sabemos que ya se rompió. Nosotros ya sabemos que se rompió. El niño no nos ha visto, ni sabe que nosotros hemos escuchado, pero nosotros ya sabemos. Los padres. Entonces, tú vas y al niño, ya sabes que rompió el vaso y le preguntas, ¿qué pasó? Ya va, ¿cómo te va a contestar el niño? Cuando se les enseña que sean, que no mientan, que digan la verdad, van a decir, se me cayó el vaso y se me rompió y ya está. No, ya se sabe y ya. Pero ¿qué hacen los niños que tienen, por eso es que son tantas cosas, que el niño, por ejemplo, si tiene temor al Padre, y eso es lo que nos pasa a nosotros con Dios. Si tiene temor al Padre porque el Padre lo maltrata, porque hace alguna cosa y lo reprende, el niño está aprendiendo.
Y en ese aprendizaje uno no tiene por qué golpearlo al niño o castigar al niño, es la palabra, castigarlo al niño, sino educarlo para que no haga las cosas. Es lo mismo que hace Dios con nosotros. Él nos educa, Él nos advierte, Él nos dice, no hagas esto. Y si lo hacemos, ¿qué hacemos nosotros? Rápido ocultamos, como el niño que fue maltratado por su padre. Escondemos el vaso, lo cogemos y por cogerlo, rápido, antes que alguien lo descubra, se corta la mano o hace cualquier otra travesura, por evitar eso. ¿Por qué? Porque nosotros como padres mal criamos a nuestros hijos, castigándolos. Cuando dice que el castigo tiene que ser con amor, dice, ¿cómo es lo que dice la Biblia? Si me ayudan, en una mano dice que... Sí, más o menos eso. O sea, tiene que tener un equilibrio. O sea, al niño hay que corregirlo, hay que darle amor, pero corregirlo también, o corregirlo con amor sería, ¿sí? Sin hacerle daño. Entonces a nosotros, si lo traemos aquí a la vida nuestra como cristianos, hacemos lo mismo que hace el niño que fue maltratado, malcriado, y nosotros no hemos sido maltratados, malcriados por la vida. ¿Cómo nos ha ido por la vida? Nos ha ido mal. Hemos pecado y hemos tratado de ocultar ese pecado, y eso es lo peor que podemos hacer nosotros que somos conocedores de la palabra de Dios. Ocultar el pecado, querer ocultar el pecado, querer tapar. O sea, nosotros podemos engañar a todo el mundo de aquí de la tierra, humanos, pero a Dios no, porque Dios nos está viendo. Entonces a Él no le podemos engañar. Es como les decía, el niño pequeñito que rompió el vaso y él cree que su padre no oyó. El padre ya sabe lo que hizo. Entonces, si el niño es bien criado, le va a decir, se me cayó el vaso y se me rompió, y el padre que le va a decir, no pasa nada, mi hijo, déjalo ahí, ya lo recojo yo, porque tú te puedes hacer daño. Entonces, lo mismo nos dice Dios a nosotros. Cuando pecamos y venimos, Señor, mira lo que he hecho, soy un desastre. Señor, no sé qué puedo hacer, yo no puedo ser bueno, no puedo perdonar, no puedo hacer tanta cosa que es difícil para uno hacerlo. No puedo orar, me da pereza levantarme. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Va a decir, tranquilo, mi hijo, deja, no te hagas daño tú, yo voy a tratar contigo. Pero eso no lo hacemos nosotros, no lo hacemos. Y nos hacemos daño nosotros mismos. Entonces decía el versículo, el 7, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué va a guardar? Dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Nos va a guardar nuestro corazón, porque de la preocupación que tenemos, Él nos va a guardar. Va a decir, hijo, no te preocupes, ya lo que pase va a pasar, pero todo lo tengo yo bajo control, yo lo tengo controlado, tú no te preocupes, tú no hagas nada, tú quédate quieto. Pero claro, si confiamos en Él. Pero si no confiamos en Él, ahí es cuando nos desesperamos y no sabemos cómo resolver este tipo de problemas, cualquiera que sea. ¿Por qué? Porque nos preocupamos, nos afanamos. Por ejemplo, en la Biblia nos muestra muchos casos, como en el caso, por ejemplo, de Marta, que estaba muy afanada. Claro, y estando con Jesús, y eso nos pasa aquí a todos somos Marta aquí, todos somos Marta. Nos preocupamos por servir a Dios, nos preocupamos por venir todos los domingos a la iglesia, nos preocupamos por tantas cosas, pero no estamos con Dios, o sea, verdaderamente.
Verdaderamente nos afanamos por hacer cosas para Dios. Nos afanamos por hacer cosas para Dios. Y no nos sentamos a escuchar lo que Dios nos quiere decir, lo que Dios nos quiere enseñar. Por eso Jesús le dice, y Marta, a Marta, 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 afanada estás. Dice, ¿no ves? Porque Marta venía a quejarse de bueno, ustedes saben la historia, de su hermana María que estaba a los pies de él. Dice, mira a tu hermana, que ella ha escogido la mejor parte. Uno tiene que estar con Dios, pase lo que pase, estar con Él, para que Dios pueda hablarnos a nosotros y poder nosotros escuchar lo que Él quiere decirnos. O sea, y estamos muy preocupados en otras cosas que en escuchar lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer en Marcos. Hay otro, Marcos 4:35, hay otro pasaje que también los discípulos se preocupan. Dice la palabra de Dios, dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasémonos al otro lado, y despidió a la multitud. Le tomaron como estaba a ver, ¿cómo es lo que dice? Bájale un poquito, dice, en la multitud. Le tomaron, dice, como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, o sea, la barca ya estaba para caerse. Dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Aquí nos damos cuenta también que los apóstoles estaban muy preocupados con la tempestad. Muy preocupados con la tempestad. Teniendo al Señor ahí durmiendo en la barca. El Señor Jesucristo, cuando vino aquí, Él hacía todo delante de sus apóstoles. Todo les mostraba. Él hacía delante de ellos milagros. Llamaba a uno, le ponía las manos y ellos veían que se sanaba. Lo levantó al cojo, lo sanó al ciego. Les hacía todo delante de ellos, para que ellos vean. Por eso eran discípulos de Él. ¿Y el discípulo qué dice? ¿Qué es el discípulo? El que hace, el que sigue los pasos del maestro y hace lo que el maestro hace. Ellos sabían. Y Jesús ya les había dado la autoridad de que ellos pueden hacer todo. Y les dijo, cosas más grandes de las que haga yo, ustedes pueden hacer. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no entendemos eso. Escuchamos, pero no creímos. Y ellos tampoco creían. Imagínense viendo tantos milagros que Él hacía, pero ellos no entendían lo que Jesús les quería decir. Y por eso yo me imagino que Jesús no estaba dormido, Él se hizo el dormido aposta, y lo llamaban Jesús, Jesús, y no lo hallaban, porque no sabían dónde estaba, no lo hallaban, y Él se hacía el que estaba durmiendo, pero Él estaba probándolos a ellos. Yo ya les he enseñado que cualquier problema tienen, que ellos tienen la autoridad para hacerlo, pero no lo hacen. Entonces dice que lo despertaron. Jesús, ¿qué no ves que se va a la barca? ¿Por qué Él dejó que hagan esto? Era para probarla. Si ellos tenían la fe y ya sabían lo que tenían que hacer, porque cualquiera de ellos, Pedro,
Juan podía levantarse y reprender los vientos y reprender el mar, pero no lo hicieron. Por eso es lo que se enfada. Él se enfada y dice, hombres de poca fe. O sea, no hacen lo que él tenía que hacer, porque ellos se levantó Jesús y reprendió, dice, cállate, enmudece. Les dijo a las aguas y a la tempestad y se paró, todo se puso en calma. ¿Y ellos por qué no pudieron hacer? Para eso era lo que Jesús cogió los 12 apóstoles y los llevaba, para que ellos vean cómo él hacía. Y por eso les decía que ellos pueden hacer eso y mucho más, pero hemos entendido, no hemos entendido. Por eso muchas de las veces aquí, en otras iglesias, otros pastores tienen una unción muy fuerte que hacen milagros, sanan enfermos, tanta cosa, pero nosotros vemos y no creemos. Nosotros como cristianos, cualquiera de nosotros, si creemos, si tenemos fe, podemos poner las manos. No necesariamente tiene que ser el pastor, el evangelista, no, el ministro, no. Cualquiera de nosotros, Dios nos puede utilizar a cualquiera de nosotros, pero si nosotros creemos. Y si no creemos, no va a pasar nada. Pero para eso uno tiene que creer y estar en el Espíritu cuando actúa todo eso. Y es bonito que la gloria y la honra se la lleve el Señor, porque mi esposa me contaba que en esta semana había una compañera de ella que está haciendo una sustitución en el trabajo de ella y no sabía nada de Dios. Bueno, como todos nosotros, que no decía, o sea, nada, católica, pero ¿crees en Dios? Sí, creo en Dios. Pero mira que Dios tal, y ya le llama la atención, y bueno, un día le habló, bueno, no le hicieron mucho caso, el segundo día otra vez le habla, pero le dice, mira, esto es así, yo soy cristiana, soy evangelista, y te voy a hablar las cosas, así es, Dios sana, Dios restaura, Dios te puede hacer todo, Dios hace milagros. Y bueno, al otro día, al tercer día de haber hablado con estas dos chicas, las coge y dice, ¿quieres que haga una oración por ti? Y dice, sí, ora por mí. Las hace recibir el Señor, ora por ellas, y en el momento dice que oraba ella por esta chica. Después le conversaba que dice que sentía un soplido que le hacían así de aquí hasta abajo, así. Un calorcito que le bajaba. Y claro, ella abre los ojos porque la ve a mi mujer quieta ahí orando con los ojos cerrados. Y esta chica se sintió así que como que le soplaba así de cabeza a pies. Y ella abre los ojos asustada, ¿qué está haciendo esta mujer, no? Y la ve, nada, ella orando ahí, los ojos cerrados y quieta. Y entonces te asombras, ¿no? Dices, ¿esto qué es? Y bueno, y después de eso, al otro día viene y le cuenta, pero al otro día le contó, le dice, mira, esto me pasó ayer cuando tú hiciste. Entonces, ¿qué? Esa es la testificación, que nosotros tenemos poder. Cuando estamos en el Espíritu, nosotros tenemos poder de hacer eso y tantas cosas más. Y esta chica al otro día le dice que eso le ha pasado. Entonces ahí es la oportunidad de decirle, mira, así es como actúa Dios. Mira, así es como el Espíritu Santo hace las cosas. No es por el hombre, no es por... O sea, uno lo que se hace es lo que se ha aprendido. Y dice, lo que recibís por gracia, darlo por gracia. Entonces lo da y la otra persona recibe. Y esa persona que recibe se siente impactada. Dice, no, si así es, esto es totalmente diferente a lo que yo sabía. Totalmente diferente a lo que yo sabía. Y ya la trae, tiene la inquietud así y le dice, ¿dónde vas tú? ¿A qué iglesia vas? Bueno, yo le doy cuenta y les cuento ese testimonio porque viene al caso de contar, porque somos incrédulos y cuando no creemos no podemos hacer nada. Entonces le pregunta que dónde es la iglesia y que quiere venir, si pudiera venir. Y bueno, estamos
hemos hablado con mi esposa, estamos acomodando a ver si la podemos traer, que disponga su corazón a venir y va a conocer más del Señor y se va a enamorar, como decía, y yo te enamoro, te llevo al desierto y, ¿cómo es? Y te enamoro. No. Y te hablo, y te hablo al corazón. O sea, es bien bonito. O sea, cuando uno se experimenta eso es lo que a uno le hace aferrarse más a las cosas de Dios. Porque si uno no se experimenta, no se cree. No se cree. Entonces uno tiene que experimentar estas cosas. Entonces, esto les pasó a los discípulos y los discípulos pues no escucharon. O sea, no creían. Bueno, Él hace esas cosas, pero ya nos dijo que nosotros podemos hacer. ¿Y por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron? Porque no creían todavía. O sea, no estaban seguros. Si lo tenemos aquí, a Jesús, que Él siga haciendo los milagros. Y eso es lo que muchos de nosotros fallamos en eso. Hoy en día no está Jesús para verlo nosotros, porque ahora sí, yo al menos diría, no, yo que veo un milagro de Jesús, y ahí sí lo sigo, pero seguro, no me aparto de Él. Pero ellos estarían así como yo, también lo vieron, que hizo milagros, pero a la final, o sea, después, cuando les tocaba hacer a ellos, no hacían nada, y eso es lo que nos pasa a nosotros. Sabemos los milagros que ha hecho Jesús, y la autoridad que nos ha dado, porque Él dice, no le di el Espíritu al pastor ni al evangelista. Él dice que repartió el Espíritu a todos. O sea, no le dio a uno una cuchara más y menos, a todos por igual. O sea, que todos tenemos el mismo Espíritu Santo. Ya depende cómo nosotros lo hagamos trabajar, porque todo es de ir progresando, todo es de ir trabajando, de ir aprendiendo, de experimentar cosas y ponerlas, ¿qué dice la palabra de Dios? Ponerlas por obra. Todo lo que aprendemos vamos a poner por obra. Así es que por eso les digo yo, el ejemplo que les doy de mi esposa no es que es la super ungida, que es no sé qué, no sé cuándo. Cualquiera de nosotros, si creemos, dice que nosotros podemos hacer mayores cosas. Hagámoslo, hermanos, hagámoslo. Pongamos las manos a alguien, por fe, como dice el pastor, por fe, no por vista. No lo veo, dice, ya se tomó la aspirina. Ah, no, ahora le voy a poner las manos para que vea que actúa, el dolor de cabeza se le va. Le da la aspirina, después de 10 minutos, venga para orar. Eso no es por fe. Ya le di la pastilla y después de 10 minutos sé que le hace efecto y va a creer. No, eso no. Ven, ahorita cuando se te está, deja la pastilla, no te la tomes y ven, oro por ti. Amén. Y te vas a curar. Y te va a pasar el dolor de cabeza. Eso es fe. Eso es la fe. Porque ya si le dejas tomar la pastilla, llora, ya no. Claro. Quítale la pastilla y dile, ven. Vamos a leer el Salmo 37. Tres y 4. Dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en Jehová, deleítate en Jehová, deleítate en Jehová. O sea, busquemos a Dios en todo momento, nos quiere decir esto, que en cada momento busquémoslo. No lo busquemos solamente cuando lo necesitemos, cuando estemos en problemas, cuando estemos en aflicciones, cuando no tengamos trabajo. Busquémoslo en todo tiempo, o sea, que sea un deleite nuestro, estar con Jehová. Deleítate en Jehová, dice, en todo tiempo, dice, y tus peticiones
de tu corazón, dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Él nos va a dar todo lo que nosotros le pidamos. Si nosotros estamos con Él siempre, si no nos apartamos, si estamos siempre con Él, relacionándonos con Él, estando con Él, hablando con Él, como yo les digo, como dice el hermano Pablo, dice, orad en todo tiempo. Yo ya les he dicho y les vuelvo y les repito, uno a veces se pregunta, ¿cómo se ora en todo tiempo? ¿Cómo si yo estoy trabajando? ¿Cómo si estoy haciendo y mi jefe no me deja? Mi jefe está ahí al lado conmigo trabajando. Yo eso me decía, pero no, ya vi que no, mi jefe está ahí y yo estoy pensando aquí en Dios. Repasándome un versículo de la Biblia que me acuerdo que dice, no mentirás y esto, lo otro, ¿en dónde está? Pensando cosas buenas, lo que dice ahí, pensando cosas buenas, dice. Entonces, nosotros estamos deleitándonos en el Señor, en Jehová, y dice, y todas nuestras peticiones serán cumplidas. Él nos lo dará. Entonces, eso es estar en continua comunión con Dios, estar pensando en Él, pensando en hacer cosas buenas, porque Dios se deleita cuando uno hace lo correcto, cuando uno hace las cosas bien. Eso es lo que le gusta a Dios. O sea, no vayamos pensando en hacer el mal a nadie, sino hagamos las cosas bien. Beneficio para la persona, beneficio para uno. Y eso ve Dios. Y como Él ve todo lo que les decía yo, todo lo que Mateo 6:4, todo lo que Él ve en secreto, Él nos lo en público. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque Él nos va a exaltar. Él nos va a exaltar en público. Nadie sabe lo que estamos haciendo nosotros. Nadie sabe, solo Él sabe, porque Él dice que Él nos ve. Él nos está viendo. Nosotros no podemos escaparnos de la mirada de Dios, y muchas de las veces eso es lo que cometemos, ese error de que como nadie me está viendo, yo puedo hacer cualquier cosa. Incluso cuando yo leí y llegué a esta parte donde dice, no sé dónde está, pero está en la Biblia, que dice, yo te miro desde lejos y sé lo que estás pensando. Eso me hizo me estremeció el cuerpo. Digo, ¿cómo? Que Él me mira así y ya sabe lo que estoy pensando. Y sé, dice, la palabra que vas a decir por tu boca. O sea, es tremendo. Si uno se pone a analizar eso, es tremendo. Dice, ¿cómo entonces? Si Él sabe mis pensamientos más, entonces ya no puedo esconderme de Él, porque Él me está viendo si pienso bien o pienso mal. Entonces, por eso es lo que dice aquí, que dice, Jehová guardará tus pensamientos y tu corazón. Guardará tus pensamientos y tu corazón. Entonces, Él nos va a guardar pensamientos buenos para actuar de buena manera nosotros. Vamos a leer Éxodo 14:14. Dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Si nosotros confiamos en Dios, Él va a pelear nuestra batalla. Él va a preocuparse de hacernos ganar. Él va a preocuparse de bendecirnos. Él va a preocuparse de que nosotros estemos bien. Nosotros nos quedemos quietos, tranquilos. Pero si es que estamos enfocados en Dios, si estamos siempre en comunión con Él, nosotros no tenemos que preocuparnos, quedarnos quietos. Muchas de las veces
Dios no nos muestra un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, lo que le hemos pedido, no nos dice nada. No nos dice nada. Y nosotros nos empezamos a preocupar, como esta mañana nos decía el pastor de Abraham con Sara, que ellos hicieron las cosas mal porque dijeron, no, tantos años que Dios nos prometió un hijo y no nos ha dado. Entonces cometemos el error de ayudarle a Dios a cumplir la promesa. Imagínense lo que es eso. Queremos echarle una manito a Dios. Dios, tú no vas a... Yo creo que tú no te das cuenta de que aquí puedo hacer yo algo. Entonces lo voy a hacer. Y eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó. Le vino el pensamiento a Sara y le dio a Agar. Y tuvieron el hijo, que fue Ismael. Pero eso no fue hijo de bendición. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros queremos echarle una mano a Dios y eso no se puede hacer, porque nosotros, si confiamos en Dios y si Dios no nos ha dado lo que le hemos pedido hasta hoy, es porque no estamos preparados todavía. Es porque no estamos preparados y tenemos que saber de que Él nos está preparando, porque Él tiene, los tiempos son suyos, los tiempos son de Él, y Él en su tiempo nos va a dar la bendición. Porque como les decía el otro día, es que tal si ahora nosotros, a cualquiera de nosotros nos sacamos la lotería, 100 millones de euros. ¿Qué vamos a hacer? No sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Entonces es lo mismo. Dice Dios, ¿para qué le voy a dar la bendición si Él no sabe qué hacer? Si Él no sabe qué hacer. Es como si ahorita viniera Dios y nos preguntara, ¿qué es lo que quieres tú, hermana Sandra? ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Sabes lo que es lo que quieres? No tienes, esa certeza. Pastor, ¿qué es lo que quieres tú? Consuelo, ¿qué es lo que quieres tú? Marta, ¿qué es lo que quieres tú? Pongámonos a pensar, a analizar ahorita que venga y nos pregunte, a ver, ¿qué es lo que me estás pidiendo tú todos los días? Porque uno se pide tantas cosas, pero no tienes la seguridad de lo que estás pidiendo. Entonces no se te va a cumplir lo que tú estás pidiendo. Tú tienes que estar seguro de lo que estás pidiendo. Como les digo, si viene ahora y pregunta, vas a decir, es que quiero la casa. No, la casa no. Quiero quiero que me sane. ¿Porque qué saco teniendo casa y estoy enferma? No. Es que el coche para irme mejor al médico. Para irme al médico. Pero sí, a titubear con Dios. Entonces, Dios, ¿cómo te va a dar el milagro? Dios no te puede dar. Porque Él no sabe lo que estás pidiendo. Él sabe tu necesidad, Él la sabe. Pero Él te pregunta para probarte, a ver, sí, esto es lo que necesitas. Justamente, eso es lo que yo sé que es lo que necesitas. Pero tú le pides algo que Él sabe que no estás preparada, no te la va a dar. No te va a dar. Entonces Él nos mete al desierto para prepararnos. Claro, Él nos pone pruebas, pero esa prueba es una preparación. ¿Para qué? Para que nosotros recibamos lo que pedimos. Pero lo que les digo, nosotros no sabemos muchas veces lo que pedimos, porque no tenemos una certeza, una prioridad de decir, esto es lo que quiero. Pedimos cuantas cosas a la vez, por eso dice, pedís pero no sabéis pedir. Pedimos tantas cosas pero no tenemos una cosa específica, y Él sabe, dice, ¿para qué quiere coche si no tiene el carnet de conducir? ¿Cómo te va a dar? Por eso es lo que Él nos enseña de tantas maneras. Dice, sed fiel en lo poco y yo los pondré en lo mucho. Entonces nosotros tenemos que ir poquito a poquito, pero nosotros los seres humanos somos ambiciosos y queremos todo. ¿Y para qué? Como les decía, la lotería.
Imagínense lo que nos decía el pastor el otro día, dice, la verdad yo también he escuchado, dice que el hombre que se saca la lotería, dice que en unos 4 o 5 años está más pobre de lo que estaba antes de sacarse la lotería, queda más pobre. Y no tiene sentido. Porque dice, ¿cómo? Si recibió tanto dinero y va a estar más pobre de que antes que se sacaba la lotería. Pues es así. Son estudios científicos que los hacen, pero es así. Pocos son los que aprovechan ese dinero y lo llevan a buen recaudo. Otros no, lo pierden y quedan más pobres. Pobres, afligidos, tristes, porque dicen, arrepentidos, porque dicen, lo tuve todo y no lo supe aprovechar. ¿Por qué? Porque no tienen la sabiduría de Dios, no estaban preparados para recibir esa bendición. Porque si ellos estaban preparados, estaban bien. Entonces, eso es lo que Dios hace con nosotros. No quiere que estemos así como esas personas que se sacan la lotería. Él quiere que vayamos poco a poco, cuando recibamos lo grande que Él tiene preparado, las grandes cosas que Él tiene preparados, entonces sí nos lo da. Vamos a leer en Isaías 57, 20 y 21 para ir terminando esto. Isaías 57. Dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estar quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Los impíos, sabemos cuáles son los impíos, los malos, y nosotros no somos impíos. Entonces no queremos estar, dice, como las olas del mar, yendo, viniendo y trayendo cieno, lodo, barro, espuma sucia a la orilla. No queremos ser así. Entonces, pero eso dice que así son los impíos y no tienen tranquilidad. Una persona mala no tiene tranquilidad. Y no vayamos lejos. Antes éramos malos, antes de conocer a Dios éramos malos. Teníamos tranquilidad, ¿no? Andábamos de aquí para allá, ¿no? Me dicen que en Madrid hay trabajo. Vengo aquí a Madrid, me dan un trabajo, no, lo dejo votando, no. Me dice un amigo, oye, vente a Murcia, que aquí van las cosas bien. Te vas a Murcia y te pasa lo mismo, vas de un lado a otro y no encuentras tranquilidad. Entonces eso es el hombre impío, hombre malo, que no conoce de Dios. Pero los hijos de Dios, donde Dios nos plantó, ahí tenemos que estar y ahí dar fruto. ¿Y cómo damos fruto? ¿Cómo damos fruto? Haciendo la voluntad de Dios, confiando en Dios, diciendo, no, Dios me trajo aquí, soy agradecido que Él me trajo aquí, tengo trabajo y aquí Él me va a proveer. No hace falta que yo vaya de un lado a otro y en ningún lugar. No, pero es que los hijos de Dios no somos así. Donde Dios nos planta, ahí nos quedamos y ahí vamos a dar fruto. Y ahí es donde Dios nos va a bendecir, donde quiera que estemos. El 21 dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz, dijo Dios, para los impíos. Una persona mala no tiene paz nunca. Siempre está en problemas, siempre le falta una cosa, siempre. Y más que todo, nosotros que conocemos de la palabra de Dios, dice no hay paz. Y la paz es la tranquilidad que uno tiene. Porque si uno no tiene paz, no tiene nada. Puedes tener dinero, pero si no tienes paz. Puedes tener un buen trabajo, pero si no tienes paz. Puedes tener una linda familia, pero si no tienes paz. ¿Por qué? La paz es la que Dios nos da. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Nosotros no sabemos, pero Dios nos la da. ¿Para qué? Para nosotros poder
soportar cualquier problema que tengamos. Nos da esa capacidad de soportar, de no preocuparnos, o sea, decir, pues no nos vamos a preocupar porque yo confío en Dios. Y como yo confío en Dios, Dios va a hacer las cosas por mí. Voy a estarme quieto, voy a estar aquí, como dice Éxodo 14:14. Voy a estar aquí quieto. Dios va a pelear la batalla por mí. ¿Vale? Pues vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú cada día nos enseñas, Señor. Que esta palabra, Señor, nos enseñe, Señor, a comportarnos como tenemos que ser, confiando en ti, Señor, y poniéndolo por obra, Señor, porque somos necios, Señor, y no tomamos la autoridad que tú nos has dado, Señor, y la dejamos pasar, Señor, y no bendecimos, Señor, cuando tenemos que bendecir. Gracias te damos, Señor, porque hemos entendido de que tú estás con nosotros, Señor, y si tú estás con nosotros, no hay quien esté en contra nuestra, Señor. Y gracias te damos, Señor, bendice a los hermanos que están aquí esta tarde, Señor, llévalos con bien a su casa. Haz resplandecer tu rostro sobre cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Demos un aplauso al Señor.